voy a robarle una frase a Fontana Rosa, quién dicta lo que es vulgar y qué no es vulgar. Pero bueno, eh, Sí, va 20 horas. un poco, Tin, 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 campana de salida. no, un poco relacionado con eso lo que iba a decir es que, ¿por qué siempre está... Primero que nada pido disculpas los gritos que pueden llegar a escuchar porque mi familia está en videollamada. Ah, Así está que bien, va a estamos haber todos igual, sonido. así que no te preocupes. Hay sonido de fondo. No, bueno, esto relacionado con la cuestión de quién dice que es vulgar y qué es no, ¿no? Viene un poco de la Ujú. mano de que hay como una creencia de que los periodistas o comunicadores tenemos la verdad absoluta, o somos quienes También. elegimos qué es la verdad, qué es noticia y qué no. Cuando en realidad Mm, somos seres humanos comunes y corrientes como todos, solamente que nos dedicamos a cierta profesión, que nos invita a informar a la gente, pero no somos dueños de la verdad. Y creo que también hay mucha gente que está de este lado, ¿no? Del lado de comunicador o periodista, que cree que tiene la verdad absoluta y se cree posible decir que qué es vulgar, qué es no, qué es válido, qué es no, qué es información, qué no, cuál es mm. un hecho noticiable y cuál no lo es. Entonces, por ahí, el tema de considerar el lenguaje vulgar o no viene un poco de la mano con esta consideración o esta creencia, ¿no? No, por supuesto. Hace tiempo que venimos con Agustina charlando de este tema. Y es un tema que realmente nos Hola, preocupa. Hugo. Pero ¿por qué nos preocupa? Nos preocupa porque vivimos de esto principalmente. Y vamos a hablar desde dos generaciones diferentes con Sí, respecto a lo que tiene que ver con el lenguaje. Yo soy una generación que está acostumbrada por herencia, por algún lado, porque obviamente cuando uno es chico escucha la radio que escucha a su familia. En nuestro caso, en mi caso por lo menos, y creo que en el caso de mucha gente de nuestra ciudad, sería LT15, que creo que era lo básico en cualquier familia, tener la sí. radio clavada en La M, LT15. La M, exactamente. claro, Recordemos acá que también. La FM es producto de los 90. Perdón, voy a hacer algo, me voy a sacar el buzo porque me dio calor, permiso. Bueno, va a ser a continuación, se va a sacar el bus el señor Mariano Silva Torrea, para toda la gente, para todos los alumnos de comunicación social. Bueno, mientras tanto le voy comentando a los chicos que Bueno, se conectaron recién, que estábamos hablando, no sé cómo inició la charla, pero bueno, veníamos hablando del considerar el lenguaje lo que es vulgar y lo que es no, lo que no es vulgar, y por ahí también que va de la mano con que a los periodistas se lo tiene como dueños de la verdad. De ahí enganchamos toda la cuestión de la radio AM. Ahora sí, prosiga. claro. Bueno, yo tuve un proceso que quizás muchos de ustedes no lo tuvieron, que es el de pasar de una radio, del típico radio AM, a la aparición en la década del 90 o finales de los 80 y la década del 90 de las radios FM, que en un primer momento eran radios exclusivamente musicales. Por lo menos en Concordia la radio se caracterizaba, la FM, por ser musical, nada más. Eran muy pocos los locutores que había en las radios. Es más, si traspolamos esto a lo que era en Buenos Aires, las radios en Buenos Aires, como la 100, que todavía sigue siendo una de las radios más escuchadas de la Argentina, tenían locutoras todas con el mismo timbre de voz. Entonces parecía que durante todo el día estaba la misma persona, pero en realidad era un estilo que tenía la radio para que la radio estuviera por encima de lo que eran los personajes cada uno de ellos. Pero ¿qué pasó? Apareció una radio a finales de los 80 que es la Rock Ujú. and Pop. La Rock and Pop fue una radio que fue considerada en su momento como una radio vulgar. ¿Por qué? Porque quienes comenzaron a hacer programas ahí, entre ellos Lalomir, un gran ídolo, un gran referente para mí, Lalomir, comenzó con un programa llamado Radio Bangkok, comenzaron a hacer cosas que no se hacían en radio. La radio era información, era música, era gente bien hablada, entre comillas, y ellos llevaron al vecino a la radio. Llevaron al tipo que te decía, che, vos, no seas boludo, Mm. cuídate, andá a la calle, usá forro, que era algo impensado en aquella época decir, usá forro. Recordemos que a finales de los 80, de los 90 todavía estaba mucho en auge el tema del SIDA, que sigue siendo un gran problema, pero que quizás ya lo hemos normalizado tanto
que lo hemos sacado de la agenda, por decirlo de alguna manera, aunque sigue estando más que presente. Todos los 90 estuvo esa tendencia en las radios, creció muchísimo la FM, eso tuvo sus consecuencias. Porque los sábados a la noche de la 100, exactamente. ¿Por qué tuvo sus consecuencias? Porque al crecer la FM, creció la cantidad de FMs que habían, y cuando hay cantidad se deja de lado la calidad. Y ahí tenemos nuestro primer gran problema. Y vamos al uso del lenguaje ya. Una cosa, y me voy a hacer intelectual, una cosa es el lenguaje coloquial y otra cosa ya es el lenguaje soez. El lenguaje agresivo, el lenguaje fuera de lugar, por decirlo de alguna manera. Y se empezó a ver eso durante la década del 90. Pero ¿qué pasó? Era lo que los jóvenes consumían. Era el lenguaje de los jóvenes, era la forma de hablar, la forma de expresarse de los jóvenes. Ahora, de a poco, yo, seguí escuchando radio, soy un tipo de radio, y hasta hace relativamente poco, uno de los últimos Quijotes que defendía a capa y espada la radio tradicional, la radio que me gusta hacer a mí, que es la de estudio, de que la gente se imagine quién es el locutor, etc. Y me di cuenta, estudiando y siendo parte de la docencia de la carrera de comunicación social, que las cosas cambiaron. Y cambiaron mucho, mucho, mucho. Y quizás acá viene el choque del que queremos hablar con Agustina. ¿Qué pasa? Los directores de las radios, los dueños de la radio, son de una generación. Hablando de las radios regionales, no de las radios de Buenos Aires, que eso vamos a dedicarle después. Y justamente a los chicos, antes de este vivo, les habíamos dado algunos ejemplos como para que si querían mirar, que miren. Al menos espero que lo hayan mirado por arriba. Solamente para ver la diferencia entre eso que pasa allá y lo que pasa acá, y para poder también a ustedes contextualizarlos en lo que pasa, ¿no? Más allá de que Mariano le pueda hablar de su experiencia, yo les puedo hablar de mi corta experiencia también en radio, con esto que dice Mariano de tener directores con cierta mentalidad de una generación que es medio parecida a la generación de los directores de quizás, por ejemplo, Vorterix, ¿no? Que uno de los directores es Mario Pergolini, gente que ronda entre los 50 y 60 años, que tienen un tipo de pensamiento, pero aún así ellos no quitan que deben adecuarse, ¿no? a lo que pasa en la época. Pero bueno, eso vamos a hablarlo ahora en un ratito. Ahora vamos con el lenguaje. Claro, exactamente. Pero ¿a qué viene a colación esto? Que ahí está el choque de identidades, porque el lenguaje es parte de la identidad de cada uno de ustedes. Un ejercicio que hacíamos con Agustina, que nos reíamos mucho, es cómo decíamos en nuestra época besar. Que hablábamos de transar, de apretar. Ahora volvió la palabra chapar. Le metí un chupón. Eran la forma de decirlo. Y era la forma que utilizaban los jóvenes, y era la forma en la que los jóvenes se expresaban día a día. Los medios de comunicación, sobre todo en las grandes ciudades, van acompañando ese crecimiento. ¿Por qué? Porque la economía que mueve a los medios de comunicación va de la mano de la gente laboralmente activa. Y ahora la gente laboralmente activa es la gente de mi generación, que estamos ahí en el medio, entre la generación digital y la generación analógica. Y se ha generado un lindo tole-tole alrededor de todo esto, porque somos gente de malas palabras. Y voy a hacer una salvedad y voy a robarle un poco la terminología que utilizaba Fontana Rosa, aunque me voy a llenar la boca de esto siempre. Yo lo dije primero que Fontana Rosa. Busquemos la definición de qué es una mala palabra. ¿Qué es una mala palabra? ¿De dónde viene la mala palabra? Fontana Rosa decía que es una palabra grande que le pega a una palabra chica. ¿Qué es una mala palabra? A nosotros nos enseñaba que hay cosas que no se dicen. Hay cosas que no se dicen. Eran así, nada más. No se dicen. Y no nos daban otra explicación, más que no se dicen. Teta, culo,
Sí, pito, pija, eran cosas todo, que no se todas las podían palabras decir. que se le pueden referir al Órganos miembro sexuales, sexual más claro, masculino y femenino. Pero no se bueno, podían a decir. eso. No se podían decir y también, imagínate si no se podía decir vos así en la cotidianidad, lo que era en radio que se supone que los Exactamente. periodistas hablan bien, ¿me entendés? Fue como el introducir ese tipo de palabras, quizás fue como un poco de ruptura, ¿no? Con lo que venía pasando. ¿Qué dice? No existen más malas palabras porque no viene una palabra y te pega. Sí, Claro, bueno, pero hasta algo dónde así. también, si vos ahondás más en eso, o sea, si ahondás más en la cuestión existencial de la maldad, de lo que qué es bueno, qué es malo, son preguntas existenciales o filosóficas de ese estilo, ¿no? Hasta ahí llegamos de hasta qué es malo para nosotros, qué es bueno, porque lo que para nosotros es malo, para la otra persona no significa lo mismo, ¿no? Eh, yo creo que no existen las malas palabras, sino las malas intenciones. Bueno, eso Exactamente. es lo que decía Mariano. Hay una diferencia. No es que esto tiene que ser un viva la pepa, ¿no? Y decir, nos vamos a sentar frente a un micrófono a decir cualquier barbaridad. Siempre y cuando esa palabra tenga una intención, no, no sé, por ejemplo, cuando vos te tropezás con algo, ¿no? No vas a decir, ay, santos cielos, me pega. No, Co- vas a putear y vas a tratar De arriba abajo. claro, vas a tratar de canalizar todo eso que sentís a través de una puteada o de una palabra, una mala palabra, ¿no? Sí, Por ahí, lo que nosotros queremos, al punto que queremos llegar, es que no es que nosotros queremos que se usen las malas palabras así como así nomás, no, sino que sí. eh, de fijarse que hay cuestiones que está bien expresarlas con eso y hay una diferencia abismal a cuando se putea a alguien o se denigra a una persona, ¿no? Claro. Ahí voy al diccionario de la Real Academia Española, como A ver qué para dice la dejar en RAE. claro Mejores amigos. nuestra forma, una forma de hablar. Sí. Define, una de las definiciones que tiene el lenguaje por la Real Academia es capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Ujú. En estos días, los noticieros de Buenos Aires, que ya no son más noticieros como los antiguos, porque antiguamente el noticiero era el periodista que se ponía frente a la cámara y se limitaba a dar la noticia. Ya ahora los noticieros tienen eh, mucho de opinión. Mm. Y me reía el otro día porque Pavlovsky, que es el que conduce el noticiero de Telefe, Sí, hablando de esta gente que se graba, que sale, que rompe la cuarentena, se graba y sube a las redes sociales, dijo, literalmente dijo, son unos pelotudos. Así se los dijo. Y después pidió disculpas, porque todavía estamos con ese tabú de las palabras. Pero sí, vos fíjate esto, y voy de vuelta a la definición de la Real Academia. Capacidad propia del ser humano de expresar pensamientos y sentimientos por medio de una palabra. Y lo dijo Fontana Rosa también en el Congreso de la Lengua Española. mm, La palabra pelotudo a veces es insustituible. ¿Por qué? Porque vos podés decir esa persona es sonsa o es tonta, pero no tiene la fuerza de decirles un pelotudo. Hasta lo tonto, claro, dice Fontana Rosa, puede ser parte de una disminución que tenga en la parte intelectual. Pero el claro, decirlo, y ahí viene también lo que decían con la intención, que no se dice con la intención de insultarlo o denigrarlo, sino marcar el acto tonto que hizo y que encima lo blanqueó a través de las redes sociales. Entonces, ujú, vamos a ir tratando de divanar para no perder el hilo. Ahora, en los medios de comunicación, ¿cómo, cómo, cómo expresamos las cosas? Eh, Porque yo creo que si yo hiciera radio, como lo hacíamos, la T suena bien, exactamente, así decía claro, sí, sí, Fontana Rosa. Si yo hago palabra. radio como en mi época, como la radio que me gustaba a mí, con la radio que yo crecí, con la radio con la que me enamoré de la radio, va a resultar aburrida. Mm. Agustina siempre se ríe como doy los datos del tiempo. Los datos del tiempo, los que escuchan nuestro programa, de lunes a viernes de 14 a 16,
los datos del tiempo yo los doy como me enseñaron a hacerlo en Ujú. radio, en la radio tradicional. Y ahora, sí, también se puede justificar las pocas palabras que usan, el utilizar los insultos. También es un buen punto. Por eso tratamos Mm, de diferenciar lo que es el lenguaje soez de lo que es utilizar un lenguaje más coloquial. No hablamos, como decimos siempre con Agustina, no hablamos de, de sentarnos en una mesa o frente a una cámara, ahora que tenemos la posibilidad de las redes sociales, e insultar abiertamente, sino claro. simplemente el tipo de lenguaje que se utiliza. Eh, Agustina se asombra siempre. Yo creo que tengo la capacidad de asombrarla a Agustina muchas veces. Todavía, Eh, Cuando todavía. hace un par de meses llevamos a la radio, a nuestro programa, a Lucas, que andaba por ahí, Lucas Viciconte, que Ujú. junto con su madre Cecilia son dueños de un sex shop. Y hubo dos cosas muy interesantes. Primero, a mí me costaba hacerle ciertas preguntas y demoré en ponerme cómodo en una charla con ellos. De hablar de consoladores, hablar de vibradores, hablar de tamaño de penes. Eh, a principio me costó muchísimo y yo creo que me miraba a mí mismo desde arriba, como si yo hubiese salido de mi cuerpo y decía, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿De qué estás hablando? Hasta que ¿Te haces Agustina, caso a él? con, claro, hasta que Agustina me mostró que es en realidad lo que está pasando ahora. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Porque antes de este programa hicimos unas pequeñas encuestas en nuestras páginas de Instagram. Agustina, que tiene la mayoría de la gente joven en su Instagram, creo que No tuvo una tuve, pregunta nada más. no tuve, no, y ni siquiera era de referir a eso, era de referir a otra cosa. O sea, no tuve preguntas. ¿Pero por qué? Mm, Porque no, en nuestra cotidianidad o nosotros, nuestra generación, somos una generación que habla abiertamente de estos temas. No digo todo, pero hay una gran mayoría que no le causa pudor sentarse y hablar de ESI, ¿no? De educación sexual integral. mm, Sabemos que exactamente. es una materia pendiente con toda la sociedad que el Estado tiene. No puede ser que tengamos una ley que tiene 14 años y que aún así la ESI no se aplique de manera correcta. No, por más que sea que lo militen el feminismo o no, por más que quieras o no, o lo que sea. Pero somos una generación que exige educación sexual porque sabemos que es parte Sí, de nuestra salud, es liberal, como parte, dice ahí. claro, liberal. Es importante hablar de estos temas, ¿no? Sentimos que Mm, para nosotros no es una cuestión ni morbosa, ni cuestión que tiene que ver con de ese tabú. mundo, claro, sino que tiene que ver con pura y exclusiva educación. Mm, Entonces, primero me sorprendí porque pensé que iban a colocar preguntas, no hubo preguntas, pero después haciendo un análisis mucho más profundo nos dimos cuenta que quienes siguen a Mariano, que es otro público, sí. y él recibió un montón de preguntas, nos dimos cuenta de que Mariano. Sí, de que en realidad somos nosotros los que estábamos, los que somos un poquito agarrados, un poquito como que nos da cosa hablar ciertos temas. Y cuando vos le das la oportunidad a las personas, desde el anonimato, a hacer una pregunta, la gente se anima, pero desde el anonimato. Claro. Esa es la cuestión. Obviamente que yo me fijaba yo sabía quiénes eran los que preguntaban. eh, y si bien ya habíamos aclarado de que las preguntas iban a ser anónimas, lo primero que te ponía es, por favor, no digas que fui yo el que preguntó esa cosa. Y bueno, Mm. y ahí está lo que a los que nos trae el día de hoy. ¿Qué tipo de lenguaje se tiene que usar en la radio? ¿Qué está bien o quién dicta qué está bien y qué está mal? Eh, Estamos viviendo una época donde las cosas se mueven muy aceleradamente y que nosotros, cuando digo nosotros hablo de mi generación, yo tengo 41 años, eh, que hasta ahora somos pseudos protagonistas, es como que somos el titular a punto de retirarse.
ya pasó nuestro momento de gloria, pero que todavía quizás nuestro nombre nos mantiene con el número que queremos en la camiseta. Pero que viene una generación como la de Agustina, como la de los chicos que están estudiando comunicación ahora, que vienen con otra mentalidad. Y yo tengo que tratar de mantenerlos atraídos hasta los medios de comunicación, hacia los medios de comunicación, no aburrirlos, pero tengo que adaptarme a su estilo. Yo no puedo llevarlos a ellos, ¿qué tal? Fox Walt. Yo no puedo llevarlos a ellos a mi estilo. Primero y principal por una cuestión de velocidad. Yo me muevo, o yo pienso 10 veces más lento que ustedes. Somos de una radio tranqui, que nos gustaba escuchar música, una radio que disfrutábamos, qué sé yo, de largas charlas. Cosas que ahora los chicos no lo hacen tanto. Y por eso creo que los medios de comunicación vamos perdiendo terreno ante otros. Y cuando digo los medios de comunicación, me refiero no exclusivamente, pero sobre todo a los medios de comunicación aquí en la zona del interior de la Argentina. Porque bueno, ahora yo cuando la llamo, y siempre cuento la misma historia, yo hacía mi programa, llamaba Viva la Siesta, y un día se me ocurre convocar a alguien que me dé una mano. Primero como productora y se transformó en co-conductora, y ahora es conductora del programa también, porque no podemos decir que uno u otro lo conduce. Y llega Agustina, y Agustina viene con un bagaje cultural de los medios de comunicación muy diferente al mío, y me sacudió todas las estanterías que yo tenía, y lo primero que me dijo, algo básico, y miren, hoy yo con ustedes estoy comunicado vía Instagram. Lo primero que me dijo Agustina es, bueno, ¿cuál es el Instagram del programa? Yo le dije, no tengo Instagram. Hice una página de Facebook nada más. Y bueno, ahí me dio todo un argumento de por qué tenía que tener Instagram. Y ahora quiero que Agustina, para que esto no sea un monólogo, también cuente un poquito de cómo son los medios de comunicación con los que ella creció. Así podemos hacer también un contraste de claro, lo que es lo de uno y lo de otro. Bien. Dice, pásense a YouTube. Bueno, sí, nos encantaría hacer, pero en este momento no podemos. No, es la única forma que tenemos de hacerlo en conjunto. Claro. A ver, yo también crecí con... Sí, ya tenemos cuenta de YouTube igual. Viene ahí, ese chico nos escucha. Sí. Yo crecí con una radio justamente AM, ¿no? En mi casa se escuchaba la AM, más allá de que yo disfrutaba de escuchar las radios FM que había en mi ciudad. Y las 100. Siempre yo crecí con las 100, los románticos, los lentos, todo. Me encantaba, me fascinaba. Pero tengo que decir algo, a mí nunca me gustó la radio. Yo odiaba tener que escuchar la voz de los locutores, las voces de los locutores. Me parecía sumamente aburrido, yo quería que pasen música, quería que sean como un contenido mucho más dinámico. ¿Qué pasó? Llego a la carrera de comunicación y me encuentro con que la primer propuesta de trabajo serio que tuve, ¿sí? Más allá de la experiencia previa que tuve con mis compañeros, fue trabajar en la radio con Mariano. Mariano es un bicho de radio, justamente. Y me doy cuenta, ¿no?, de que yo no sabía absolutamente, o sabía muy poco. Yo dije, no me voy a poner a escuchar la M, no me voy a poner a escuchar las FM que hay. No, yo quiero algo diferente, quiero algo que yo disfrute de escuchar, que yo diga, bien, escuchando esto yo me voy a enamorar de esto que hago, de la radio. Ahí es cuando encuentro a toda la gente de Vorterix, encuentro a la gente de Generación Perdida, encuentro a la gente de Últimos Cartuchos, gente de mi edad, ¿sí? Un poquito más grandes, pero son chicos de nuestra edad, entre 20 y 30 años. De su generación. Claro, de mi generación. Me doy cuenta que el estilo de radio que ellos hacían era completamente diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados acá en Entre Ríos o en nuestras ciudades, ¿no? Tanto en Chajarí como en Concordia. Me doy cuenta que los chicos hablaban de temas que a nosotros los jóvenes nos interesan. Todo lo que tiene que ver con la ESI, con género, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Últimos Cartuchos tiene de hecho una sección específica con la licenciada Cecilia C., ¿sí?, que es una sexóloga y habla, sí,
libremente estos temas, sin necesidad de estar diciendo, no, bueno, porque el miembro más... No, sí, te lo nombra como tiene que ser. Entonces me di cuenta que eso era posible, hacerlo en radio, ¿no? Sobre todo, observé mucho la utilización de las redes sociales y de cómo ellos era una especie de radio fusionada con la televisión y le agregaban la cuestión de las redes sociales, ¿no? Esto de estar mostrando el vivo, esto de estar mostrando el detrás de cámara, el ver cómo se hace radio, cómo ellos detrás de los micrófonos están haciendo muecas, están haciendo, no sé, por ejemplo, en uno de los programas de Últimos Cartuchos, uno de los conductores, Martín, estaba dibujando a Miguel Granado. Y esas cosas la gente que lo sintoniza no lo puede ver. Entonces me di cuenta de que ellos estaban 10 pasos más allá que nosotros, ¿no? Sobre todo de cómo nosotros veíamos los medios o cómo yo estudié, ¿sí? A los medios que nosotros estamos normalmente acostumbrados. Porque es así, y quienes estudian comunicación, periodismo, van a aprender cómo es correctamente la manera de decir los datos del tiempo, y lo tienen que aprender como una cuestión necesaria porque son formalidades que el día de mañana les va a salvar las papas, es así. Pero también tienen que estar pendientes de lo que pasa más allá de acá y ver qué es lo que están haciendo otros colegas para tratar de traerlo a su zona, a su lugar, sobre todo, sí, cuando hicieron la apertura acostados en una cama, sobre todo teniendo en cuenta que eso es posible hacerlo acá, porque si no seguimos tildando a los medios de Buenos Aires como que son los que avanzan, los que están un paso más allá, y nosotros siempre nos vamos quedando. Teniendo en cuenta eso, y sobre todo que nosotros somos comunicadores, somos los periodistas y somos quienes vamos a estar ocupando esos puestos que hoy ocupan gente grande, ¿no? Gente que hay personas, hay colegas que buscan ayornarse, que buscan leer lo que pasa con nuestro mundo, saber cuáles son los temas que manejamos nosotros, de esa manera poder captar nuestra atención. Y hay gente que no, hay gente que se va a poner en contra de todo eso. Bueno, viendo todo ese panorama, ¿no?, que para mí me flasheó, sumado también a la gente de Futurock, que es también una de estas radios con contenido bastante independiente, tiene una ideología, por supuesto, pero bueno, las notas, por ejemplo, que hace Malena Pichot, que hace Señorita Bimbo, son sin tapujos y se lo hacen así, se lo hacen directamente a ciertas preguntas que uno, cuando aprende cómo funciona el mundo de la radio, en la teoría, te dicen que eso no se puede hacer. Entonces te encontrás con un mundo nuevo, completamente nuevo y a explotar, en el cual todo lo que vos conocías y todas esas estructuras que vos habías aprendido, que con la que creciste, se está cayendo un poco, se está desconstruyendo justamente, ¿no? Claro. Justamente de eso también queríamos hablar, ¿no? De un poco que, si bien va en el uso del lenguaje que se tiene, que tiene que ser cuidado o tiene que ser moderado, no significa que tenga que ser elitista, ¿sí? La radio es un medio para todos, es un medio para todos, es un medio en el cual lo tienen que entender todos, y sobre todas las cosas tenemos que tratar, o tiene que sobrevivir este medio, obviamente, si quiere sobrevivir, va a tener que ayornarse a todo lo que está pasando. Tanto periodistas, comunicadores, como los medios tradicionales. Yo no digo que vayan a desaparecer, van a ser diferentes, como está pasando, que están siendo diferentes a lo que era antes, ¿no? Pero creo que en el hoy, para sobrevivir, para enfrentarse a todos los nuevos cambios, a todos los cambios que se vienen, es sumamente importante tener en cuenta estas cosas, ¿no? Que ya no no se piensa tanto en tratar de llegar a todo el público, sino que se buscan programas más específicos donde quizás se segmenta más el público, donde se hablan de diferentes temas que quizás otros no se animan, que suman la participación de las redes sociales, que no pueden no hacerlo, y sobre todas las cosas, y esto me quedó de algo que dijiste vos, no me acuerdo qué era lo que habías dicho,
y lo anoté para no olvidarme, Digo tantas es que cosas, digo. sí. Hoy en día, chicos, y a cualquiera que nos esté mirando, cualquiera puede hacer radio. Eso es nuestra gran complicación que tenemos nosotros los periodistas, ¿no? O los comunicadores. Que la verdad es que cualquiera que tenga la suficiente billulla puede armarse su programa de radio, puede producirlo y puede ponerlo al aire. Cualquier persona. ¿Sí? No es necesario que seas periodista o comunicador para que vos te sientes frente a un micrófono. Como pasa, que hay mucha gente que no está preparada, que no tiene el título de periodista o comunicador, que está sentado frente a un micrófono. ¿Qué pasa? Hay una diferencia entre eso. Yo no les digo que la diferencia no es el título, la diferencia es que quizás los comunicadores y los periodistas saben el contenido que tienen que hacer pensado para alguien, ¿no? Un contenido de valor, un contenido que además de informar, esté educando a la gente, ¿no? A través del medio de la radio o del medio de comunicación en sí. Esa es la diferencia. La diferencia es el contenido, es lo que ustedes brindan a la gente. Y si van a hacer radio para ustedes mismos, es obvio que no va a funcionar. Traten de siempre ir por el lado de pensar en quién está del otro lado, a quién le interesa lo que vos estás diciendo. De pensar en eso para poder producir ese contenido, ¿no? Porque de nuevo, cualquiera puede hacer radio. Es la realidad. Cualquiera que le guste un tema se puede armar un programa, por ejemplo, de el mundo de hoy, no sé, en el campo, del carnaval o de cualquier otra actividad, ¿sí? Pero la diferencia está en el contenido que es pensado y producido para quien está escuchándonos del otro lado, para a quién nos dirigimos nosotros. Bien, perfecto. No, y justamente eso, y hablando del contenido, el contenido tiene que tener un destinatario. Yo siempre le digo algo que me dijeron a mí cuando empecé a estudiar comunicación, y es que la comunicación no solamente es una ciencia, sino que también es un arte. Porque uno puede tener los mejores contenidos del mundo, pero como dijo Agustina, si uno no sabe llegar a la gente, si no sabe cómo transmitir esa información a la gente, es un contenido vacío, es algo que no sirve para nada, es algo que me lo guardo yo. Ahora, y acá vamos de vuelta al meollo del asunto del día de hoy, que es el tema del lenguaje. ¿Por qué el tema del lenguaje? Agustín habló de la ESI. Cuando hablamos de la ESI, hay dos públicos. Yo puedo dirigirme a hablar de la ESI con un público dirigido a los docentes o tratar de explicarles a los padres de los chicos de qué se trata la ESI, y tengo que utilizar un lenguaje adecuado. Es por eso que muchas veces cuando hablan de malas palabras, dicen que no existen las malas palabras, sino la forma equivocada de brindar esos conocimientos. Si yo quiero atraer a los padres, tengo que hablar con un lenguaje profesional. Pero en cambio, si yo quiero que los chicos entiendan de qué se trata la ESI, por poner un tema de tantos temas que podemos hablar, tengo que hablar con el lenguaje de ellos. Yo creo que más de uno se sonreiría si yo dijera, no chicos, porque cuando ustedes van a hacer el amor, tienen que utilizar un preservativo. Y yo he visto y he escuchado en Buenos Aires, en radios de Buenos Aires, que hay que tomar a veces los ejemplos porque son mucho más sueltos que nosotros, porque los mismos medios de comunicación le brindan la posibilidad de ser ellos mismos, que dicen, no, pelotudo, si vas a garchar, ponete un forro. Y creo que ese mensaje les va a llegar mucho más fuerte a los jóvenes de una manera mucho más directa que si me quiero ser el maestro Ciruela. Es más, creo que si empiezo a hablar como el concepto que di en primer término, ya cuando dije las dos primeras palabras ya cambiaron de radio, que es una de las cosas por las que tenemos que competir también ahora. Claro. Saben ustedes, y ustedes lo saben mejor que nosotros, que son a mí me da mucha vergüenza hablar de esos temas. Sí, porque todavía nosotros somos gente del interior. Somos provincianos y tenemos que ser provincianos orgullosos. Somos provincianos y nos cuesta muchísimo soltarnos. Ahora, una cosa es el ciudadano y otra cosa somos los medios de comunicación, que somos los que tenemos que hacer llegar
el mensaje a los oyentes. Vamos a dejar, creo que es triste esto de tener que aclarar cada cierto tiempo a qué nos referimos. No estamos hablando con Agustina de empezar a decir barbaridades, como se dice por ahí comúnmente en los medios de comunicación, sino que hay una forma de expresión ahora. Sí, le da terror a la mayoría. Dice, me gustaría dar educación sexual, pero seguramente no la voy a aplicar nunca. Sí, ¿por qué? Porque todavía lo consideramos un tabú. Es más, ya que nos preguntaban por YouTube, nuestro primer intento de podcast que hicimos con Agustina, hablamos justamente de los tabúes, de lo que es un tabú. Dice, yo no sé hablar sin decir malas palabras, literal. El grupo ya lo saben. Es que, Sí. vamos de vuelta. A mí me pasaba lo mismo, Me pasaba lo mismo, Mariano está de testigo, yo soy muy mal hablada. Y de hecho, quienes me conocen por ahí por la radio, o o son entrevistados, invitados, me dicen que por ahí yo suelo ser muy correcta cuando hablo, pero después, quien me conoce de verdad sabe que soy muy mal hablada. Sí. No sé si mal hablada, utilizo claro, ¿por qué el término mal hablado? Claro, ¿viste? Claro. O sea, utilizo muchas puteadas, y de hecho fue mi primer error en radio. Puedo decir una palabra que yo no tenía que decir, y justo la profesora Mariela, la profesora de locución, lo escuchó. O sea, fue la palabra más clarita, porque obviamente uno cuando dice esas palabras lo dice con intención, y le sale la modulación perfecta. Y bueno, cometí un error, sí, pero en ese momento estaba en el rol de alumno, obviamente. Hoy en día lo digo en la radio, lo digo como si nada esa palabra, y no me molesta. Pero también porque estoy desde otro lugar y porque creo que no existen malas palabras, ¿sí? Palabras malintencionadas quizás, ¿no? Que de vez en cuando una puteada no viene nada mal. De hecho, sirve mucho desestresante. Para explicar algo. Es desestresante. Y nosotros no podemos ir por la vida pretendiendo de porque somos comunicadores o periodistas tenemos que hablar correctamente. ¿O qué es hablar correctamente? O sea, ¿qué es exactamente? ¿Qué es hablar correcamente? Claro, hablar ¿qué es correctamente o sea, es no decir malas palabras o puteadas, no putear, no decir, no hablar de cuestiones que competen a la educación sexual. No, digamos, y son temas que también son válidos, ¿no? Exactamente. Y por ahí te da un poco de... Hay un ejemplo, de una película argentina, y acá viene lo que muchos dicen, que no existen malas palabras sino expresiones inadecuadas. Una película argentina que se llama, ¿para qué dice ahí? Yo no sé por qué, pero solamente hablo con las películas dobladas mexicanas. Idiota, maldición, diablos. Bueno, yo dejé de decir carajo y digo joder. Pero bueno. Claro. Cosas, digamos. Hostias. O sea, eso no pasa. Hostias. Sí, ¿qué ibas a decir, Mariano? No, que hay una película argentina que se llama La puta y la ballena. Una película que estuvo nominada a premios y todo. Y un día le preguntaron, que creo, si mal no recuerdo, es China Zorrilla, una de las protagonistas. Creo que era ella, que le preguntaron, ¿y de qué se trata? Y China Zorrilla la mira y le dice, y de una puta y una ballena. Y a mí me quedó haciendo ruido el término puta. Me quedó como diciendo, uy, mirá lo que dijo. Y vos te vas, y es una palabra válida que está en el diccionario de la Real Academia Española, está la palabra, y que obviamente, como decían los chicos hoy cuando comenzamos, está la intención también con la que se dice la palabra. Pero la palabra en sí no es mala, sino la intención con la que se dice en algún determinado momento, que quizás puede ser para lastimar, para insultar, para denigrar a alguien. Sí. Pero la palabra en sí existe y es esa. Vos podés decir puta, mujerzuela, meretriz, trabajadora sexual. Podés utilizar todos los sinónimos que vos quieras, pero todos significan exactamente lo mismo. Por ahí, si estamos hablando en un ambiente académico, quizás es incorrecto utilizarla. Pero eso no significa que no sea una palabra que tenga su significado y que tenga una potencia y una forma tal que quizás en cierto contexto no hay otra forma de explicar la situación.
Creo Sí. que ahí es donde viene la discusión que tenemos que darnos, y como decía en su momento Fontana Rosa, ¿quién dice quién es bien hablado y quién es mal hablado? ¿Quién Mm. dice qué es vulgar y qué no es vulgar? En esta época, hace 40 años atrás, las chicas no podían mostrar las pantorrillas. Más tiempo, en la década de 50, 60 años atrás, 70. No podían mostrar las pantorrillas porque estaba mal visto. Eh, y las modas van cambiando. Las cuestiones morales van cambiando. La moralidad no es Mm. una, se va adaptando al paso del tiempo. Y Y lo creo que mismo pasa también con el ahí, lenguaje. claro, eso te iba a decir. También pasa eso con el lenguaje. El lenguaje se tiene que ir adaptando. ¿Cuál es la discusión hoy en día que pasa con el lenguaje? El uso del lenguaje inclusivo, ¿no? De la E, de la famosa E, que a muchos choca. O por ejemplo, vamos a cosas más tranquis, o cosas que no requiere tanta discusión por ahí profunda del lenguaje, filosófica. Por ejemplo, nosotros un día se nos ocurrió hablar de no sé qué era, no me acuerdo de qué era, pero bueno, dijimos algo común, como para nosotros los seres humanos, es hablar, y de hecho yo se lo di como ejemplo a los chicos, a una de las secciones de Generación Perdida, que es genial o caca, ¿no? Parece que en la radio no se puede hablar de situaciones así, o de esas palabras, o utilizar esas palabras, porque estamos cayendo muy bajo, porque somos muy vulgares, porque genera asco, porque la gente no nos escucha si nosotros decimos esas palabras, cuando en realidad no va tanto por la utilización de la palabra, sino por lo que vos estás tratando de decir, ¿no? O el contenido que estás tratando de brindar. No es tanto el uso de X palabra porque a la otra persona le puede caer mal, como es algo tan simple como esa palabra, sino va por qué estás queriendo decir vos con eso, qué estás tratando de explicarle a la gente. Y que venimos de nuevo, volvemos a lo principal, ¿no? Que no va tanto por las malas palabras en sí, porque no son malas palabras, sino con la intención que vos las decís, ¿no? A ver, Exactamente. Y bueno, vamos a leer algunas. Pará, vamos a leer algunos a comentarios. ver, ¿Se puede decir hostia puta? Bueno, no sé, si querés decirlo, decilo. yo no los veo, acá está. Las malas palabras no son solo palabras, es una forma de revelar o expresar lo que tenemos dentro. Totalmente, es lo que decíamos nosotros. Ay, para que se me puso para comentar a mí. Sí, pero también algo normal. Yo digo hola, manga de gays, otra vez. Estoy dando los Sí. buenos días. Claro, también Bueno, depende mire, del contexto, mire una ¿no? cosa. Sí, por ejemplo, siempre cuento lo mismo. La palabra puto, mi generación la utiliza como un insulto, la palabra puto. Hablando con amigos que tengo dentro del colectivo gay, a mí una vez un chico me dijo, a mí no me molesta la palabra puto, me molestan otros tipos de palabras, pero la palabra puto no. Es más, Fernando Peña, que fue uno de los grandes comunicadores que tuvo este principio de siglo acá en la República Argentina, que era muy polémico por las cosas que decía, pero que era muy él, cuando falleció, que falleció por un cáncer, cuando falleció, lo que le gritaba a la gente era como él mismo se autodenominaba. Pueden buscar los videos, porque están los videos del velatorio. Cuando llevaban el cajón, le gritaban, chau puto lindo. Y era una forma cariñosa de decírselo. Cuando los chicos decían ahí, hola gays, ¿cómo están? Depende de con la intención que lo digas también. Es una cuestión cariñosa. Es más, Fernando Peña no le gustaba la palabra gay. No le gustaba la palabra gay, porque decía es una palabra en inglés que significa una persona alegre. Yo no soy alegre, decía, porque él tenía sus demonios. Soy un puto lindo. Y creo que yo por lo menos aprendí muchísimo de la forma de expresarse de Fernando Peña. Y estoy aprendiendo mucho de los jóvenes. Aprendo mucho de los chicos de mis alumnos. Terminología, por ejemplo, hace 3 o 4 años atrás, no me acuerdo, llegué y les pregunté a los chicos cómo les fue el fin de semana. Y me dice uno, uy, terminé re juguete. Y yo, uy, ¿qué es juguete? Me mataron con esto, ¿qué es juguete? Claro. Y decir juguete me decía, no, terminé roto. Y al principio me pareció una tontería. ¿Por qué no me decís terminé borracho y todo? No, ¿por qué? Porque su generación
el terminar roto es terminar re juguete. No voy a decir Claro. que yo voy a utilizar ese término en la radio, porque no todos manejan ese mismo código. Pero Mm, a mí me dio la pauta de que para hablar, para llegarle a los chicos de determinada edad, tengo que adaptarme a cierta terminología. Quizás yo no la use, pero la terminología es de ellos. Y ellos son los que van a ser mi público. Y a veces tengo que mechar con esa coloquialidad que tenemos que trabajar, porque las radios dejaron de ser esa radio onda mensaje del gobierno de la década del 80, de a partir de este momento comienza a transmitir LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. No, eso ya fue, ya pasó de moda. Ahora uno prende la radio y quiere escuchar al vecino, quiere escuchar a la Agustina, a la Agustina que putea, que es mal hablada. lo Con sé. los chicos va a pasar lo mismo. O sea, ¿qué Sí. pasa si yo, ya, muchos dicen, no soy acartonado, no me gustan las vulgaridades? Y la verdad es que uno puede ser vulgar o vulgar, digo, a ver, vamos a llevar de vuelta, decimos quién Algo, dice que es ¿qué vulgar es o que no. vulgar? Lo, Claro, lo, sí. lo inadecuado para la vista de algunos, ahora puede ser la única forma o la forma seria de decir las cosas. Quédate en tu casa, pelotudo, dice una publicidad que hay en la televisión. En la televisión. ¿Por qué? Porque yo digo, seamos responsables, quedémonos en nuestra casa. Sí, muy lindo el mensaje. Pero si te digo, quédate en tu casa, pelotudo, es como, Claro. date cuenta, a vos te estoy hablando. Y yo creo Hay que cuando otra cosa. gritan pelotudo, uno siempre se hace cargo. Hay otra cosa que tiene que ver con, por ahí lo decían arriba, a ver, para algunos decir malas palabras dañan su imagen. Que también le iniciamos hablando de esto, ¿no? De esta cuestión de los periodistas o los comunicadores tienen que utilizar un tipo de lenguaje o tienen que demostrar que Impoluto. ellos saben hablar correctamente. A ver, gente, tenemos gente que no está formada en comunicación o periodismo, está trabajando en medios, ¿no? Y Mm, te tiran una puteada cada dos palabras, o te hablan de cuestiones que por ahí dan, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la moral o cuestiones sociales, ¿no? Em, no sé por qué hay toda una cultura alrededor de poner arriba en un pedestal, y a veces hasta lo hacen los propios con ellos mismos, ¿no? Los sí. mismos periodistas o los mismos Ego. comunicadores, Aguante el ego. te ponen en un pedestal. No digo, no está mal tener ego, porque es necesario y te salva de Sí. muchas cosas el tener ego, que está relacionado con el autoestima, pero yo lo separaría, ¿no? El ego va por otro lado. Pero hay una cuestión, ¿no? De que, no sé si el argentino es así o el ser humano es así, que hay como una Sí. cultura alrededor de esto de yo soy quien te vengo a contar la verdad a vos y te lo voy a decir de esta manera para que vos quizás no me entiendas un carajo, pero digas no, porque la persona que está en radio lo dijo así, porque es un periodista. Y pasa con muchos periodistas y comunicadores que son, que tienen muchos más años que nosotros, y que quieren cuidar su imagen, ¿no? Que quieren como Sí. construir su imagen a el tipo que tiene la verdad o que te va a venir a hablar bien. Y no piensa que del otro lado hay seres humanos y que tranquilamente podés hablarle de manera coloquial y quizás vas a tener mucho más llegada a que si vos Mm, hablas todo así como políticamente correcto. Pasa mucho, a ver, con cuestiones quizás con figuras públicas, con figuras que tienen que ver con la política y todo eso, ¿no? Pero ustedes fíjense, vamos a lo que pasa hoy en día. ¿Quiénes son los que tienen millones de seguidores? Millones de seguidores, ¿sí? Que los siguen, que utilizan, llegan a utilizar, que por ahí los chicos decían, llegan a utilizar su mismo lenguaje o las mismas palabras que utilizan para referirse a X cosa. ¿Quiénes son? ¿Son los políticos? ¿Son los periodistas? ¿Los comunicadores? No, son los youtubers, son los instagramers, son los famosos influencers, ¿no? Entonces, el darse cuenta de eso, ¿no? De que ya no son los periodistas los que tienen la verdad absoluta, que ya no es necesario comunicar para tener una gran llegada o una llegada masiva,
con un lenguaje cuidado o un lenguaje tan puesto en un pedestal, te das cuenta que hay gente común y corriente que está comunicando lo que la gente necesita escuchar, lo que quiere escuchar, Sí, ¿no? sí. A ver, ¿qué ponen acá? No, y como dijo Agustina, a ver, la gente que ahora es, vamos a hablar de éxito por la llegada que tiene, ¿no? Que es, en algún día vamos a hablar de los youtubers y de todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación como fenómeno dentro del mundo de la comunicación. Pero en este caso, si ustedes se ponen a ver, muchos de los youtubers más exitosos, o sea, hacen una... A diferencia del comunicador social, cuando yo pongo comunicador social, vamos a englobar a todos los que se toman en serio el mundo de la comunicación. Porque cuando uno, y ahí vamos, cuando decía los periodistas tienen miedo de perder su reputación, cuando uno se mete en el medio en el medio de comunicación, quiere prestar un servicio, quiere prestar un Sí, servicio. En cambio, el youtuber hace una idolatría de yo, vive de la cantidad de likes, de la cantidad de seguidores y cosas por el estilo. Pero ojo, lo que hacen ellos, nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué? Tal como les dije que la comunicación no solamente es una ciencia, sino también es un arte, ellos lo que manejan es el arte de comunicar. Nosotros mm, lo que podemos hacer, copiando algo o rescatando algo de su estilo, es poder brindarle a ese público masivo también un contenido de calidad, con información seria. En esta época, en este momento que estamos viviendo de la cuarentena, donde mucha gente tiene demasiado tiempo libre, todo el mundo se cree youtuber. Y todo el mundo se cree que puede tirar una primicia. Y todo el mundo está tirando información berreta por muchos medios de comunicación. Porque hacen esa mala combinación de esa exaltación del yo, de qué bueno que soy que te traigo una primicia, llevando información de mala calidad. Entonces, si hay algo que yo tengo que reconocerles a los youtubers, es que le llegan a la gente. ¿Por qué? Porque le demuestran que cualquiera puede ser una persona, un influencer, como le dicen ahora, en mi época eran líderes de opinión. Cualquiera mm. puede ser un líder de opinión que le pegue justo con el tema o que tenga el carisma necesario. Ahora, nosotros los comunicadores, los que nos recibimos, los que están por recibir, los que se lo toman en serio, los que quieren iniciarse en todo el mundo de la comunicación, tienen que darse cuenta de que utilizan eso, utilizando eso, pueden llegar a mucha más gente. Y que quizás la fórmula que teníamos nosotros, que era esa fórmula que aprendimos de estar en la radio, ser correctitos, correctitos, en el micrófono, ya fue. Ya el periodista alejado de la sociedad se terminó. Ahora tiene que ser tu vecino, tu amigo, el que te genera confianza. El que te genera confianza ya no es un Mm. extraño, sino es la persona que conoces y con la que te despertás todos los días y te dice, che, buen día, ¿cómo durmieron? Uy, para el culo. ¿Por qué? Porque a mi vecino se le escapó el perro y estuvo toda la noche llamándolo. Y cosas por el estilo. Claro. Bueno, em, yo creo que da para hablar muchísimo más todo lo que tiene que ver con el mundo de los influencers, ¿sí? Em, Sí, yo me parece un fenómeno fantástico, fantástico para analizarlo porque antes quizás vos te recibías y entrabas a trabajar en medios y veías que tu competencia, porque tampoco podemos hacernos los bonitos, nosotros sabemos que tenemos competencia, siempre. El otro que está al obviamente. lado tuyo es tu competencia. Em, y si vos querés sobrevivir en los medios de comunicación, tenés que saber y tenés que estar a la altura de saber que los que vienen después de vos, o después que vos, van a estar mucho más preparados o van a estar mucho más inmersos en lo que es el ahora, ¿no? Y somos una sociedad que vive el ahora, que está totalmente pidiendo, exigiendo que sea todo en vivo, porque si no, Sí. estás afuera, ¿no? ¿A qué voy con esto? Volviendo al tema de los influencers, ¿no? Me parece algo fenomenal analizar cómo, por ejemplo, Coscu, que es un youtuber, introdujo la Yo no palabra tengo ni idea quién buenardo. es. Bueno, pero la palabra buenardo creo que es de Coscu. Si están por ahí escuchando o viendo a alguien que mira a Coscu, que me corrija. O la faraona con su o sí, o no, o la chabón, o todo lo que la faraona ¿Qué implica, le ¿no? pasa, señora? El qué le pasa, señora, o sea, todo lo que implica la faraona y todo el lenguaje que construyó a través de su personaje, porque es un personaje lo que hace Martín,
hace que la gente lo siga, hace que se creen, claro, bueno, ese es otro, pero hace que se cree todo un público que ya no es el público que te escuchaba y vos no podían reaccionar. No, ahora la gente tiene la capacidad de reaccionar, tiene la capacidad de comentar en vivo lo que vos estás haciendo minuto a minuto. Y mueven tanta gente que logran, por ejemplo, ahí lo decían, que han creado tendencias en Twitter. Lo peor es que después los medios toman esas tendencias y elaboran noticias. Y a veces son fake news, ¿no? O logran que, por ejemplo, si ese influencer le molesta X persona, todos sus seguidores van, ¿no? Claro, van a criticarlo a esa persona. Entonces, me parece que es como un tema aparte, primero principal, me parece que es un debate aparte que estaría buenísimo dedicarle el tiempo que se merece. Porque es fantástico cómo ellos también crean su mundo de lenguaje y la gente que lo sigue también lo empiezan a usar, y gente que quizás no lo sigue empieza a usarlo porque ese lenguaje es el que está de moda ahora, ¿no? Sí, la verdad es que, y ya terminando, porque nos propusimos con Agustina hacer esto en 1 hora nada más, porque no queremos cansarlos tampoco, creemos que es una necesidad urgente de los comunicadores en general revisar nuestra forma de expresarnos y ver qué queremos para un futuro. Parece una tontería, ¿no? Es decir, qué queremos para un futuro, pero los medios de comunicación están ahí y tenemos mucha competencia en el buen sentido y en el mal sentido, porque tenemos mucha competencia con las redes sociales, donde personas sin formación, y yo soy y se los voy a decir a los chicos cuando tengan la oportunidad de verlos en vivo en el instituto, pero soy una de las personas que no cree en el periodismo ciudadano. Para mí periodismo ciudadano es la chusma del barrio, y no se puede llamar, yo no me considero periodista, soy un comunicador, nada más. Pero yo creo que los que hacen periodismo en serio, los que dedican su vida a esto, decirle periodismo ciudadano, es como bardearle la profesión. Bueno, 24 segundos quedan, 23 segundos. Gente, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Sí. ¿Qué pasa, No, Agustina? eso, que nos queda poquito tiempo, así que, bueno, gracias a 10 todos por segundos. prenderse. Gracias a todos por prenderse. Gracias. Si les gustó, ya vamos a hacer otro, gente.